La Bartopía, el lugar de la palabra. Episodio 5. Los Ángeles. Hola, ¿cómo estás, Alexandra? Súper bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Rodrigo, cómo estás? Bien, muy motivado porque vamos a hablar de un tema que me interesa harto, que son los ángeles. Así es, el tema es realmente muy interesante y es algo que también me llama bastante la atención y me gustaría saber más. Y me imagino que quienes nos están oyendo también desearían saber un poco más sobre Los Ángeles. Así es, que es un tema recurrente hoy en día en las películas y en las series. Pero, ¿qué es un ángel? Bueno, según la RAE, un ángel en diversas religiones monoteístas sería un espíritu celeste creado por Dios para su ministerio. Sin embargo, con nuestras palabras podemos simplificarlo un poco también. Un ángel podríamos definir como un ser celestial creado por Dios que es superior al ser humano. Buena definición. Igual añadir de que ángel viene del griego ángelos, que también se puede traducir como mensajero o como ángel, dependiendo del contexto en el que se utilice. Y esta es la palabra en griego que se ocupa tanto para el Nuevo Testamento como para la traducción del Antiguo Testamento en griego, la Sextuaginta. Por ejemplo, claro en que realmente un ángel, un ser celestial, es cuando, por ejemplo, vemos de que está volando sobre el cielo, cosas que seres humanos no pueden hacer. Así es. Y mira, si te fijas desde el Génesis ya comienza a hablar de ángeles. Después de la caída del ser humano, en Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Otro episodio más es cuando Jacob ve que hay ángeles que suben y bajan desde una escalera, ¿cierto? ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí, cuando Jacob se fue de la casa, ¿cierto? Así es. Y también en otros lugares de la Biblia podemos encontrar diferentes referencias a ángeles. Por ejemplo, tal vez en temas de categorías, no sé si tú has escuchado sobre serafines, querubines, etcétera, pero también podemos encontrar que en algunas partes se mencionan a ángeles específicos, ya como por ejemplo el ángel Gabriel. Gabriel fue comisionado a, por ejemplo, hablar con Daniel para poder explicarle las visiones que él no entendía. Habla también con Zacarías para darle la noticia de que su mujer iba a tener un hijo. Y del mismo modo, Gabriel es quien le da la noticia a María de que ella fue escogida entre las mujeres para ser la madre de Jesús. Ahora bien, me gustaría que pudiésemos ir respondiendo algunas preguntas que tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho. Primera pregunta, Rodrigo. Em, ¿Es cierto que cada uno tiene un ángel guardián que se encarga de velar por nosotros día y noche? Y si es así, bueno, ¿cuál es la base bíblica que tenemos para afirmar tal cosa? Interesante pregunta, Alexandra. Hay pocos pasajes que textualmente nos hablen abiertamente de los ángeles de la guarda, pero sí siempre se nos asegura que Cristo y sus ángeles nos están ayudando, nos están protegiendo y cuidando. No debe haber duda en que los ángeles de Dios están cuidándonos y protegiéndonos. Y uno de los pasajes que puede referirse a la protección de un ángel personal, un ángel de la guardia para cada uno, o para la protección de Cristo, es el Salmo 34, donde dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y la mensajera del Señor, Elena de White, también habla sobre este tema y ella es más abierta. Dice lo siguiente: cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿acaso teme Job de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:9 al 10. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Mateo 18:10. La verdad acerca de los ángeles, página 15, párrafo 1. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen acceso a toda
ahora acceso cerca de él. Perfecto, entonces concordamos y concluimos en base a esta pregunta de que cada persona tiene un ángel de la guarda y que este ángel está encargado de velar por nosotros y de cuidarnos en todo momento. Así es, Ale. Oye, ¿y de casualidad tú has visto películas o series donde aparezcan ángeles? Mira, la verdad no soy mucho de ver películas, ni series tampoco, y tampoco de esa temática, pero creo que hace mucho tiempo vi una película que se llama Legión, y esa aparecían ángeles. Claro, igual que tú, yo veo pocas series o películas. Y me parece que Legión es apocalíptica, ¿no? Bueno, y la cosa es que en general en las películas o en la cultura popular, los ángeles están sexualizados, están, por ejemplo, mostrando en el caso de ángeles hombres interesados en mujeres terrenales y cosas así. En realidad, esos son misterios y que la Biblia nos habla de tal cosa que se procrean. De hecho, nosotros somos privilegiados como raza humana en ese sentido, en que podemos crear vida a diferencia de los ángeles. Porque así Jesucristo lo menciona en los evangelios, de que ellos no se dan en casamiento. Y no sé qué piensas tú, Ale, de que creo que sería bueno que nosotros fuéramos nuestra perspectiva acerca de los ángeles en algo sólido, como en la palabra de Dios y en espíritu de profecía. Creo que debemos, a través de eso, tener una visión clara de esto y no ser reflectores de lo que presenta el cine y Hollywood. Así es, nosotros tenemos que sustentarnos en la palabra de Dios para poder tener una perspectiva correcta de cómo son los ángeles, de cómo se relacionan, de cuáles son sus características, etcétera. Pero algo, como tú bien dices, fundamentado en evidencia sólida, como lo es la Biblia. Así es, y debemos confiar en el Señor, en que Él nos cuida a través de los ángeles y debemos comunicarnos con el Señor a través de la oración. Formar nuestra perspectiva acerca de los ángeles en la Biblia y no en otras cosas que pueden o no estar equivocadas. Hablando ya en forma más general acerca de los ángeles, en los evangelios, Jesús dialoga con los saduceos. Recordemos que los saduceos no creían en la vida después de la muerte ni en los ángeles. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia ellos? ¿Acaso Jesús aprobaba esa forma de pensar o no? ¿Qué piensas tú, Vale? No, por supuesto que no. Él fue bien claro en las enseñanzas que dejó cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y una de esas es que los ángeles efectivamente existen, a pesar de que muchas veces sea difícil de creer. Ahora, si vamos al espíritu de profecía, tenemos una variedad de citas que avalan la misma enseñanza de Jesús que respecto a la realidad de los ángeles y no solo eso, sino también aspectos tal vez más específicos. Bueno, y para conocer más en detalle, les invito a que puedan leer a quienes nos escuchan La verdad acerca de Los Ángeles, que es un libro bastante interesante, cortito en todo caso, si es que no tienen el hábito de leer, pero que puede ayudar mucho a poder aclarar ciertas dudas que de repente tenemos sobre el tema. Como por ejemplo, cuál es la manera que tienen de ministrar hacia la humanidad, o respecto a los ángeles caídos también, que también es una realidad que no podemos ignorar. Bueno, y así una variedad de otros temas que se pueden desprender de esta lectura. Pero Rodrigo, me gustaría que tú pudieras compartir alguna de las citas que más te haya llamado la atención sobre este libro, sobre otro, pero que haga referencia a Los Ángeles. Antes que se creara la tierra, existía la ley de Dios. Los ángeles se rigen por sus principios, y para que este mundo esté en armonía con el cielo, el hombre también debe obedecer los estatutos divinos. Esto está en el discurso maestro de Jesucristo, página 45. Cuando leía este libro, me llamó la atención mucho esto porque algo que yo aprendí sobre los ángeles es que ellos guardan también la ley de Dios en el cielo. Algo que yo no lo conocía, por lo menos me llamó la atención y creo que igual puede ser interesante para ustedes.
Perfecto, sí, muy buena la cita y concuerdo contigo en que este tema es interesante. De hecho, conocer cuál es la vida diaria, por así decirlo, de los ángeles es un tema que a mí me intriga muchísimo. El hecho de que también obedezcan los mandamientos es algo, pero sumamente concordante con el carácter de Dios. De hecho, si lo analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía, bueno, los ángeles siempre obedecieron los mandamientos de Dios. Sin embargo, como ellos son seres creados en un entorno puro, sin mancha y sin contaminación, sin haber conocido nunca el pecado, ellos nunca necesitaron que esa ley se les diera escritamente como a nosotros. Pero bueno, la ley de Dios, los mandamientos, es un tema que también es tremendamente interesante, pero muy profundo y muy grande como para abarcarlo también en este podcast. Tal vez en otro episodio podría ser, pero atengámonos a lo que son los ángeles. Y mira, yo te voy a compartir la cita que al menos a mí más me llama la atención respecto a este tema. Dice, en medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Bueno, de hecho hay muchas citas respecto a este mismo tema sobre cómo van a actuar los ángeles en el tiempo del fin para con los hijos de Dios. No solo eso, sino que también tendrán parte en la obra final que nos corresponde a nosotros y que Dios nos encargó a nosotros, pero que por nuestra negligencia ángeles también van a tener que intervenir en ello. Sin embargo, no todo es para desesperar o para desanimarnos, ¿sí? Sino también para tener esperanza, porque Dios ha dispuesto de seres invisibles que nosotros no discernimos, pero que están todo el tiempo cuidándonos. No sé qué piensas tú al respecto, pero la verdad es que a mí eso me conforta y me da mucha alegría. Es más, respecto a las tentaciones, hay otra cita que dice que Dios enviaría a todos los ángeles del cielo con tal de no permitir que uno de sus hijos sea vencido respecto a la tentación. Y esa promesa me parece maravillosa y es algo que me parece que como cristianos debiéramos reclamar cuando sintamos que estamos en peligro de caer en pecado. Y mira, ya para ir finalizando, me gustaría que pudiésemos intercambiar opiniones respecto a algo que me pasó esta semana. Resulta que lamentablemente falleció una hermana de iglesia acá en Melipilla y fuimos al funeral con mis hermanos en la semana y cuando estábamos allí después estábamos conversando con mi cuñado y con mis hermanos y mi cuñado dice que una de las hermanas de iglesia, una hermana viejita que ya tiene muchos años en la iglesia y que ella decía que había una cita del espíritu de profecía que, que señalaba que cuando nosotros fallecíamos, nuestro ángel de la guarda se quedaba en el lugar en el que habíamos sido enterrados. Y no solo eso, sino que se quedaba ahí para poder, cuando este Hijo de Dios resucitara, para poder contarle quiénes habían ido a visitar la tumba. Lo que me pareció curioso y en verdad a todos los que estábamos en ese momento, ya que no es algo que hayamos escuchado antes. Ya no sé qué piensas tú. ¿Será una cita falsa? ¿Será algo que se le atribuye pero que realmente Ellen White no escribió? ¿O será que realmente es así? ¿Qué piensas tú? La verdad es que sí, es bastante reconfortante saber que el Señor va a enviar ángeles y van a estar ayudándonos a nuestro lado. El levantamiento de Miguel se menciona en Daniel 12 por si alguien tiene interés y tiene relación con, como tú dijiste bien, con el tiempo del fin, cuando es que Cristo se levanta del santuario celestial para venir a la tierra por segunda vez. Y bueno, lamentable el fallecimiento de una hermana de iglesia. Y con respecto a la cita aludida supuestamente, bueno, busqué porque no estaba seguro en la página del White State con las palabras ángeles y tumba.
me salieron 108 coincidencias y la mayoría de las citas que aparecían ahí como resultado aparecían esas palabras, tenía que ver con la muerte de Cristo, y varios personajes bíblicos más como Enoc, Moisés, José, entre otros. Y también me salió en la búsqueda algunas citas que aludían al hecho de que ángeles caídos van a hacerse pasar por familiares y amigos cercanos para engañarlos. Pero no encontré ninguna cita que se refiera al hecho de que cuando uno muere, los ángeles están ahí esperando, vigilando la tumba de nosotros hasta la segunda venida. Lo que sí encontré fue de que cuando sea la segunda venida, los ángeles nos van a llevar para allá. Eso sí lo encontré. Pero de que estén desde que uno muere hasta ese momento, por lo menos en español no está esa cita. Por lo menos como yo lo busqué. Dicho sea de paso, cualquier persona puede buscar en internet Why Stay, y ahí tiene una página de estudio donde uno puede buscar palabras, leer los libros de forma gratuita en español, también en inglés, etcétera. Muy buen dato el que mencionas y bueno, respecto a lo de la cita que te había comentado, sí. Lo más probable, como tú dices, es que haya sido una cita falsa, porque si no la encontraste, yo por mi lado tampoco, em, es lógico que así sea. Y eso nos indica algo súper claro, y es que cualquier cosa que queramos afirmar respecto a la Biblia o al espíritu de profecía, las tenemos que sustentar con un escrito está. Un así es el Señor siempre va a tener más validez que cualquier especulación que nosotros podamos realizar. Así es, y sin más que decir, bueno, dejarlos invitados para que puedan seguir todo el contenido de Dabartopía y que no se pierdan nada porque está buenísimo y que no se pierdan los siguientes episodios de este podcast. Así que la invitación es de que oremos al Señor para que confiemos y Él envíe a sus ángeles. Estudiemos la Biblia y el Espíritu lo decía. Que estés muy bien, Alexandra, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga a todos los amigos. Igualmente, Rodrigo. Hasta la próxima semana. Hasta el jueves. Amiga.